Entonces, cada dictamen, cada tipo de dictamen va a conllevar diferentes situaciones jurídicas. El artículo 600, que es uno de los artículos más interesantes del código, establece qué pasará en cada una de las posibilidades. Si el dictamen va a ser acusatorio, el fiscal no va a emitirlo de manera escrita, sino que simplemente se va a limitar a solicitar al juez de garantías penales hora y fecha a fin de que se lleve la audiencia preparatoria de juicio. Es importante indicar que el dictamen acusatorio se lo deberá dar en audiencia a fin de que sea rebatido. ¿Qué pasa si el dictamen es abstentivo? Y esto es muy interesante porque así como hay un libro de Juan Montalvo que se llama Los capítulos que se le olvidaron a Cervantes, también podemos decir que estos son el artículo que se le olvidó a los legisladores al hablar del Código Orgánico Integral Penal. El dictamen abstentivo, el dictamen que no lleva o no conlleva acusación, es un dictamen que textualmente el Código lo regla de la siguiente manera. En el inciso 2 del artículo 600. De no acusar, emitirá su dictamen debidamente fundamentado y será notificado al juzgador para que disponga su notificación a los sujetos procesales. La pregunta es, ¿cómo emite el dictamen? Si hablamos de un procedimiento oral y no se convoca audiencia para un dictamen abstentivo, porque la audiencia es para la audiencia de preparatoria de juicio siempre que hay un dictamen acusatorio. La práctica, y aunque no diga debe ser por escrito, nos ha dicho que la interpretación de esto es que el dictamen se pone en conocimiento del juez, obviamente por escrito. Y cuando usted tiene un dictamen abstentivo, el fiscal lo realiza por escrito y lo pone a conocimiento del juzgador a fin de que el juzgador lo ponga en conocimiento de las demás partes procesales, especialmente en este caso de la presunta víctima o del acusador particular. Es importante señalar que antes, en el anterior código, el acusador particular era la víctima constituida como parte. Hoy por hoy, la parte es la víctima sin importar si presenta o no acusación particular. Y en este caso, ¿qué va a pasar? El inciso tercero del artículo 600 nos dice: cuando se trata de delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de 15 años, el primer caso, a pedido del acusador particular, la o el fiscal elevará la extensión en consulta al fiscal superior, en este caso el fiscal provincial, para que se ratifique o revoque en el plazo máximo de 30 días. Es importante indicar algo. La víctima, de acuerdo a nuestro Código Orgánico Integral Penal, tiene los derechos que antes se les confería al acusador particular: realizar todas las solicitudes, la reparación integral, participar en audiencia. Sin embargo, el artículo 600 establece que quien vaya a pedir que se eleve en consulta va a ser el acusador particular, no habla de la víctima. Y en este caso es interesante señalar que es la única prerrogativa que tendría el acusador particular. Por eso es que es importante presentar la acusación particular. Es importante señalarlo en caso de que usted presente y sea una víctima de un delito y presente una acusación particular y el fiscal en primera instancia crea que no hay elementos suficientes y decide emitir un dictamen abstentivo, usted tendrá la capacidad de solicitar en que suba en consulta al fiscal provincial para que ratifique o rectifique esto. Y hay dos opciones. Una, que si el fiscal provincial decide ratificar el informe, bueno, entonces el juez deberá dictar inmediatamente el sobreseimiento, porque no hay juicio, como ya lo dijimos previamente, no va a haber juicio sin acusación. Y se rectifica, el artículo 600 nos dice textualmente: el mismo auto, si el fiscal superior revoca la abstención, designará a otro fiscal. El fiscal que en primera instancia emite el primer dictamen va a ser separado de la causa y el fiscal provincial va a seleccionar a otro fiscal para que sustente la acusación en audiencia, la misma que se efectuará dentro de los 5 días siguientes recibido el expediente. Ahora, lo interesante, ya tenemos claro lo que pasa cuando hay un dictamen acusatorio, simplemente se solicita la fecha y hora para la audiencia. Abstentivo, sube en consulta y dependiendo de la resolución, si es
ratificatoria del dictamen abstentivo, entonces simplemente se solicitará al juez el sobreseimiento, y si es revocatoria se designará otro fiscal a fin de que sustente la acusación. ¿Qué pasa si es mixto? ¿Qué pasa si en un dictamen donde hay 5 procesados hay 2 acusados y 3 no acusados? El inciso final del 600 nos dice: si la o el fiscal resuelve emitir un dictamen acusatorio para uno y abstentivo para otro procesado, con respecto a la abstención deberá elevar a la consulta, de acuerdo a lo establecido en el anterior artículo. Y con respecto a los que se acusó, en ese caso sí va a tener que solicitar fecha y hora para la audiencia. Sin embargo, hay una palabrita que es importante. Si la fiscal resuelve emitir un dictamen acusatorio para unos y abstentivos para otros, con respecto a la abstención deberá elevar a consulta, pero no todos los dictámenes mixtos, de acuerdo al establecido en el presente artículo. Es decir, de acuerdo, y ahí hay que hacer un enlace entre el último inciso y el tercer inciso. ¿Cuándo se elevará a consulta un dictamen mixto? Cuando el delito sea mayor de 15 años o a solicitud del acusador particular. Si no, simplemente se va a dictar en ese momento un auto de sobreseimiento. En esto, y vemos que la etapa o la segunda etapa del proceso, y ahí damos por terminado la instrucción fiscal. La segunda etapa del juicio realmente va a estar constreñida a una sola audiencia, que es la etapa de evaluación y preparatoria de juicio. Esta etapa de evaluación y preparatoria de juicio tiene como finalidad 4 situaciones básicamente. 1. Conocer y resolver cuestiones de procedibilidad, prejudicialidad, competencia y procedimiento. 2. Establecer la validez procesal, valorar y evaluar los elementos de convicción que sustente la acusación. 3. Excluir los elementos de convicción que son ilegales, delimitar los temas de debatirse el juicio. Y finalmente, anunciar las pruebas que serán practicadas en audiencia de juicio y aprobar los acuerdos probatorios. Esto básicamente es conocido como el saneamiento, porque es importante en esta etapa determinar los elementos probatorios, determinar si no se ha violado especialmente el proceso, porque lo que llegue a juicio, sin embargo, que el juez va a tener la obligación de determinar que no haya violaciones, porque todos los jueces tienen la obligación de determinar que se ha cumplido el debido proceso. Esta etapa es principal y madre y tiene como primer objetivo el saneamiento de las nulidades del proceso, que pueden ser parciales, como la nulidad en una prueba determinada, y por lo tanto usted podrá solicitar la exclusión de aquella, o total, en cual el juez pueda declarar la nulidad del debido proceso. Y en esta etapa va a ser una etapa contradictoria también, donde al fin y al cabo el juez va a resolver que existen elementos para dictar un auto de llamamiento a juicio, o en su defecto un auto de sobreseimiento. Es importante indicar que a esta audiencia solo se llega con dictamen, y así comenzará. Comenzará, después de determinar que no haya vicio, con el dictamen fiscal, que podrá ser rebatido en su momento y posteriormente va a pasar a la resolución de los jueces. Hasta aquí llegamos a este momento, agradeciendo una vez más a quienes han elegido nuestra deferencia y esperando contar con ustedes ya para hablar de la etapa de juicio en una próxima ocasión. Espero que este tipo de análisis sea importante, porque no son solo coyunturales, sino que son de base a fin de determinar qué tipo de proceso tenemos y hacia qué tipo vamos, un tipo de proceso más garantista, donde se determine y claramente que la víctima como el procesado tienen, y claro que sí, sus derechos. Sin embargo, esto debe estar limitado, porque el poder punitivo del Estado, que es un gran poder, debe estar limitado al debido proceso y a las facultades que tienen jueces y fiscales. Muchas gracias y buenos días.